Buenas tardes, el día de hoy desarrollaremos el tema de mecánica muscular. Esta es una presentación para Facisalud, Unidad Valle de las Palmas de la Universidad Autónoma de Baja California. Este trabajo es realizado por Castillo Delgado Elizabeth Desiree, Briones Hernández Brad Ariel, Tanori Ramírez Jonathan y Guerrero Javier Ángel. Este trabajo es realizado para el taller de biofísica del grupo 422, nosotros somos el equipo 1. Los subtemas que veremos en esta presentación son propiedades de los materiales elásticos, deformación elástica, ley de Hooke, distensibilidad de un órgano, ley de Laplace, modelos musculares y tipos de contracción muscular. Otra propiedad muy importante de los materiales elásticos es la fuerza de compresión. Podemos decir que un cuerpo es sometido a un esfuerzo de compresión o una fuerza de compresión cuando se le aplican dos fuerzas con la misma dirección y se provoca un abombamiento en la parte central y se reduce su longitud inicial. Estas fuerzas tienden a aplastarlo o a comprimirlo, y también decimos que la fuerza de compresión es lo contrario a la fuerza de tracción. Empezaremos hablando de las propiedades de los materiales elásticos. La primera de ellas es la fuerza de tracción. Podemos decir que un elemento es sometido a una fuerza de tracción cuando sobre él actúan dos fuerzas en sentido opuesto que tienden a estirarlo. La tracción es lo contrario a la compresión y en ella se intenta estirar o alargar un elemento. Si las deformaciones no son permanentes, se dice que el cuerpo es elástico. Ahora hablaremos de la fuerza de corte. Un cuerpo es sometido a una fuerza de corte cuando sobre él actúan dos fuerzas en sentido contrario que tienden a cortarlo. Actúa de forma en que una parte de la estructura tiende a deslizarse sobre la otra, y también se le llama fuerza de cizallamiento o esfuerzo cortante. Fuerza de flexión. Un elemento estará sometido a flexión cuando sobre él actúen fuerzas que tiendan a doblarlo. En la fuerza de flexión actúan tanto el esfuerzo de tracción como el esfuerzo de compresión, y lo hacen al mismo tiempo, pues cuando el elemento se dobla, una parte sufre tracción y la otra compresión. La fuerza de torsión. Un cuerpo es sometido a un esfuerzo de torsión cuando sobre él actúan fuerzas que tienden a retorcerlo. Es un esfuerzo producido por girar o retorcer un material sobre sí mismo, ejerciéndose dos giros en dirección contraria. Muy bien, ahora hablaremos de la deformación elástica. Cuando a un material se le aplica una fuerza, en él se produce una deformación. Si al finalizar esta fuerza el material vuelve a sus dimensiones iniciales, decimos que existe una deformación elástica. Esta deformación es no permanente y reversible. Ahora veremos cómo se produce una deformación elástica. La deformación elástica se produce cuando los átomos de un material se mueven de su posición original en el tiempo que dura la deformación, de tal manera o de tal forma que una vez que finaliza esta deformación, los átomos regresan a sus posiciones originales. Es importante saber que los materiales en función de su deformación pueden ser rígidos, elásticos o plásticos. Los materiales rígidos son aquellos que no se deforman por la acción de una fuerza. Un ejemplo de ellos es una pluma. Los materiales elásticos son aquellos que se deforman por la acción de una fuerza, pero regresan a su forma inicial. Un ejemplo de estos son las ligas. Y por último, los materiales plásticos, que son aquellos que se deforman por la acción de una fuerza, pero no regresan a su forma inicial. Un ejemplo de estos es la plastilina. Y eso es todo de mi parte.
ahora uno de mis compañeros seguirá con la presentación. Bien, ahora hablemos sobre lo que es la ley de Hooke. Primero veamos la importancia de esta ley. La importancia de esta ley es que nos ayuda a comprender de mejor manera y estudiar lo que son los resortes. ¿Por qué se llama ley de Hooke? Se llama así porque en el siglo XVII existió un físico llamado Robert Hooke. Este físico estudió lo que son los resortes y también su elasticidad, es decir, su elongación y sus propiedades. Gracias a estos estudios experimentales que realizó este físico, él determinó lo que es una ecuación. Y esta ecuación nos ayuda a determinar de mejor manera lo que es el comportamiento de los resortes. Bien, esta ecuación que tenemos aquí, ¿qué nos dice? Nos dice que la fuerza aplicada en el resorte es igual a la constante de proporcionalidad multiplicada por el desplazamiento de este resorte. Bueno, pues veamos. Aquí tenemos lo que es un resorte. Este resorte se encuentra en su estado original sin ser aplicada ninguna fuerza. Ahora imaginemos que en este resorte empezamos a aplicar fuerza. ¿Qué pasa? Este se va a estirar y gracias a esta fuerza, él a su vez va a generar una fuerza interna, que lo que va a generar es querer regresar a este resorte a su estado original. Esta fuerza es como una fuerza de reacción. Y ahora pues me preguntarán, ¿cómo calculamos lo que es la elongación del resorte? Esta elongación se calcula de esta manera. Tenemos primero un resorte inicial con una distancia inicial y luego tenemos una distancia final. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que restar estas dos distancias para de esa manera tener lo que es la elongación del resorte. Y bueno, pues lo dejo con esta frase de esta ley, que es la fuerza aplicada para estirar un resorte es directamente proporcional a la extensión del resorte. Siguiente. Y bueno, pues ahora hablemos sobre lo que es la ley de Laplace. Esta ley relaciona las presiones a ambos lados de la pared de un vaso sanguíneo y es aplicable tanto como para el corazón, como para los alvéolos y también como para las arterias y las venas. Tocaremos conceptos como lo es la presión transmural, como lo es la diferencia entre la presión interna y la presión externa, la presión intravascular y la presión externa, que es la presión hidrostática, que es la del líquido intersticial y su valor es próximo a cero. Bueno, o sea, ¿qué pasaría si la presión externa es mayor que la presión interna en un vaso? Este vaso colapsaría. Bueno, ahora la tensión en la pared de un vaso es la fuerza que se opone a la distensión y al estiramiento ejercido por la sangre en el interior de este vaso. Y pues basándonos en la ley de Laplace, podemos decir que la tensión transmural circunferencial que tiende a estirar las fibras musculares de la pared es igual a lo que es el radio interluminar del cilíndrico del vaso multiplicado por lo que es la presión transmural. Esta sería la ecuación y aquí la tenemos en la imagen. Bueno, el equilibrio entre la tensión y la presión es proporcional al radio del vaso sanguíneo. Si tenemos un vaso sanguíneo chico, la presión es menor, la tensión es menor y se ocupa menos presión. Entonces, si tenemos un vaso sanguíneo más grande, ¿qué pasa? Que necesitamos una mayor tensión para poder soportar lo que es la presión pues externa. Y entonces podemos decir como un dato que la aorta es el vaso que necesita mayor tensión.
Buen día a todos, yo les voy a hablar acerca de la distensibilidad de un órgano. Y la distensibilidad como tal va a ser una propiedad que van a poseer los cuerpos, los cuales van a ser capaces de modificar sus dimensiones físicas bajo la acción de una fuerza suficiente como para vencer las resistencias en contra de tal deformación. La distensibilidad se va a aplicar tanto a elementos lineales, es decir, que van a variar en una sola dimensión, como las fibras, como a órganos huecos capaces de variar su volumen en las tres dimensiones del espacio. Estos órganos van a ser el pulmón, corazón, intestinos, vejiga de la orina, caja torácica y pared abdominal. También va a existir la distensibilidad arterial, o DA por sus siglas, que va a ser la capacidad que van a tener los vasos sanguíneos como tal para distenderse o incluso contraerse apropiadamente en respuesta a cambios de volumen o de presión sanguínea. Como tal van a existir dos tipos de distensibilidad arterial, las cuales van a ser la distensibilidad capacitiva, que va a reflejar a las arterias grandes, y la segunda va a ser la distensibilidad oscilatoria o reflexiva, la cual va a reflejar a las arterias que van a ser más pequeñas y arteriolas que van a estar localizadas periféricamente. Modelos musculares. Estos se pueden clasificar conforme su organización en las fibras musculares en un músculo y nos ayuda a entender su organización y comprender mejor su contracción. En estos existen los elementos elásticos en serie, que aquí las fibras musculares están en orden longitudinal, como en la imagen, y esto favorece un mayor rango de movilidad y una mayor velocidad en la contracción del músculo. También están los elementos elásticos en paralelo. Esta organización de fibras musculares se encuentra en paralelo o en forma obliqua, y esta organización de fibras optimiza la máxima tensión que un músculo puede generar. En los elementos contráctiles del músculo se encuentra que el aparato contráctil de cada fibra muscular se divide en fascículos, y estos a su vez son un conjunto de miofibrilas, y que estas miofibrilas están formadas por filamentos finos de actina y filamentos gruesos de miosina, y la banda seca está situada entre los discos musculares, que comúnmente se le conoce como sarcómero. Tipos de contracción muscular. La contracción muscular es aquella que genera una tensión en sí misma para generar un trabajo, ya sea levantar un objeto o poder trepar algo. Existen varios tipos de contracción, como la isotónica, la isométrica, la autónica y la isocinética. Tipos de contracción muscular. Aquí se puede apreciar en este esquema la correcta clasificación, en donde está la estática, las isométricas y la dinámica, que es la isotónica, la isinética y la ausotónica. Contracción isotónica. La contracción isotónica es la contracción de las fibras musculares, se acortan modificando su longitud, y en estas se subdividen en dos más, que son la excéntrica y la concéntrica. En la concentración isotónica concéntrica se produce un acortamiento del músculo. Estas contracciones se realizan cuando se requiere levantar algún objeto, como por ejemplo cuando se levanta una pesa o cuando se quiere generar algún trabajo de levantamiento. Contracción isotónica excéntrica. El músculo desarrolla una tensión que hace que el músculo se alargue en vez de acortar sus fibras, y esto generalmente se hace cuando se quiere generar una fuerza de empuje de un objeto. Contracción isométrica. Estas contracciones el músculo no se acorta ni se alarga, simplemente generan tensión de forma estática. Un ejemplo de esto sería cuando cargas las bolsas del supermercado, siempre tienes una tensión constante y no cortas el músculo ni lo largas. Contracción autosónica. Las contracciones autosónicas combinan los movimientos isotónicas y las contracciones isométricas. Se trata de contracciones que ejercen una tensión que en un inicio generan un desplazamiento de fibras, pero al final estas se quedan estáticas. Un ejemplo de esto sería cuando levantas a un perro y lo mantienes con los brazos extendidos.
Y por último tenemos las contracciones isocinéticas. Estas contracciones se relacionan mucho con los deportes, ya que requieren una velocidad constante a la máxima contracción, y estos pueden abarcar una gran gama de movimientos en un deporte donde se producen muchos movimientos. Uno de estos deportes, como ejemplo, sería la natación.